¿Debe un católico asistir a una unión de personas del mismo sexo? Queridos amigos, pueblo de Dios, soy el padre Richard Samur, capellán del apostolado Koresh, capítulo de San Antonio, Texas. Para aquellos quienes no conocen el apostolado o que no están familiarizados con el apostolado, Koresh es la respuesta católica que acompaña a aquellos hijos de Dios que sienten atracción por personas de su mismo sexo y desean vivir su vida de fe de la mano de Jesús y la Iglesia, llamados a la santidad como todo bautizado. En mi experiencia como capellán, muchas personas, especialmente padres de familia, me hacen la pregunta y ellos se cuestionan si deben asistir o participar en una ceremonia de su hijo o de su hija con su pareja del mismo sexo. Y además preguntan si el hecho de asistir es pecado. Entiendo que resulta muy difícil para un padre de familia, especialmente tomar una decisión sin meditar profundamente, ya que existe una disyuntiva entre el amor hacia un hijo y la verdad de la fe. Más que meditar en la parte teológica o lo que enseña la Iglesia Católica, el discernimiento resulta entre la conciencia, los valores morales y lo que el mundo predica. El padre Paul Chek, que en su momento fue ejecutivo del apostolado, dijo en una ocasión respondiendo a esta pregunta, y cito al padre Chek: para responder a esa pregunta, debemos considerar algunas cosas. En primer lugar, dijo el padre Chek, no estoy al tanto de un documento de la Iglesia que establezca que simplemente asistir a una boda del mismo sexo es intrínsecamente malo. Es decir, el mal en sí mismo, sin considerar más las intenciones de los asistentes o las circunstancias moralmente relevantes. Lo que el padre está aclarando es que no hay un documento específico que diga el asistir a una ceremonia de dos personas del mismo sexo es pecado. El catecismo nos enseña, dice el padre Chek, que debemos evaluar el bien o el mal de una acción moral de acuerdo con tres cosas: el objeto, la intención y las circunstancias. Claramente, si alguien asiste a la ocasión porque él o ella apoya las uniones del mismo sexo, es un caso de lo que la Iglesia, siguiendo las enseñanzas de San Alfonso María Liguori, llama cooperación formal por intención en el mal, y nunca puede ser justificado. Sin embargo, en la mayoría de los casos les diré, dijo el padre Chek, que este no es el motivo. Debemos saber que una boda suele entenderse como una ocasión de alegría, y las personas que asisten están presentes para expresar su aprobación y compartir la alegría de la pareja. Sin embargo, hay casos en que los católicos fieles no pueden encontrar la alegría en una unión de dos personas. Por ejemplo, de casados divorciados y en bodas del mismo sexo. El criterio es igual. Además, se entiende que los padres que se oponen a tales uniones estarán en conflicto con la naturaleza del evento y sentirán ese conflicto internamente. Y por lo tanto, no tiene sentido para ellos asistir. Obviamente sería ilógico, pero por supuesto hay otra consideración: el escándalo.
Los padres tendrían que considerar cómo se entendería su presencia, ya sea por el hijo o la hija y por los demás asistentes. Porque nuevamente, las personas normalmente asisten a bodas para apoyar a la pareja. Y estoy hablando de bodas de una unión sacramental entre un hombre y una mujer. Sin embargo, dice el padre Check, este no sería el caso de un católico que vive o que trata de vivir fielmente su fe. Entonces, los padres que se oponen a las uniones de personas del mismo sexo, pero que están considerando asistir a la ceremonia que involucra a su hijo, deberían aclarar su desaprobación. El cómo de esto es una pregunta justa y puede ser un desafío imposible. Para evitar los escándalos e indicar que su presencia no debe entenderse como una muestra de apoyo por algo que ellos creen que es pecaminoso y por lo tanto es perjudicial para ellos o para él, los hijos, que obviamente aman, también para las demás personas. Podrán estar ahí si lo desean, simplemente como observadores. Y porque algo importante está pasando, pero desafortunadamente y ciertamente es pecaminoso, está ocurriendo en la vida de su hijo o de su hija. Estarán presenciando algo por sí mismos, algo que no quieren, pero que es real. Esto es un fragmento de lo que el padre Paul Check sugiere. Ahora, en mi reflexión debemos entender algo, que la iglesia es muy cuidadosa en su teología moral para hacer distinciones como estas por muchas razones, sobre todo por la preservación de la caridad y la promoción de la verdad. Que si creo que los padres o cualquier católico deberían asistir a las bodas del mismo sexo, yo estoy de acuerdo con el padre Check. No, claro que no. ¿Será tal asistencia siempre pecaminosa o se comete un pecado? Como les dije al principio, o como dice el padre Check, no hay un documento específico que diga que el hecho de asistir sea pecado. Esto va a cambiar, obviamente, hasta que la iglesia aclare y establezca en el catecismo que cualquier asistencia a tal ceremonia es intrínsecamente malo. Ahora, lo que yo les sugiero a los padres de familia o amigos de aquellos que les han invitado a una unión de parejas del mismo sexo es expresarles su amor, la comprensión y el acompañamiento y el cuidado que han tenido con sus hijos desde siempre. Recordarles que siempre el amor prevalece sobre cualquier acción. Pero debemos aclarar algo muy importante, que el amor no se expresa estando de acuerdo en algo que tú sabes que está incorrecto. Por eso debemos discernir de acuerdo al Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y expresando nuestro amor debemos de entender que hablamos de un amor ágape. El arzobispo emérito Charles Chaput dijo una vez, la vida cristiana requiere una disposición para amar. Y no me refiero al amor como teoría o amor como un sentimiento humano. Quiero decir amor, el deseo de decidir amar, la voluntad que requiere coraje. El amor verdadero siempre es difícil. El amor verdadero está siempre basado en la verdad sobre nosotros mismos
y sobre los demás. Y aunque la verdad nos hace libres, nadie dijo que nos haría sentir cómodos. El corazón humano es creado para la verdad y la verdad es para el corazón humano. Queridos amigos, el amor no quita el conocimiento. Entonces, lo que les sugiero a los padres es que les expresen sus sentimientos de dolor a sus hijos, que aunque para ellos, sus hijos, será un momento de alegría, no lo será para ellos, los padres, sino que por el contrario, será un momento de sufrimiento. Dios nos ama aún en aquellos momentos que pecamos. Sin embargo, no ama que pequemos. No quiere que nos alejemos de sus mandamientos. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Este mismo ejemplo es como un padre con su hijo. Aún sabiendo que sus hijos hacen alguna acción mala, eso no quita que los padres dejan de amar a sus hijos. Pero obviamente los padres no se regocijan en el pecado de sus hijos. En consecuencia, el matrimonio es una ordenanza dada por Dios que habla más que simplemente sobre el amor entre dos personas. La enseñanza bíblica en relación al matrimonio nos muestra que un hombre y una mujer son un símbolo de la unión de Cristo y de su iglesia. El libro del Apocalipsis visualiza la gran fiesta de boda al final de los tiempos. La unión del novio y su novia. Así que practicar el matrimonio incorrectamente es un acto de idolatría. Es un rechazo de ambas cosas. La ordenanza dada por Dios y el significado de dicha ordenanza. Anteponemos a Dios por las cosas que queremos. Alguien puede decir, es cierto que mi corazón desea caminar al lado de mis amigos homosexuales y celebrar el gozo que ellos han alcanzado. Recordemos algo, imitemos al Maestro. Cristo compartió su vida con pecadores que tenían profundos fallos. Es aquí donde debemos tomar decisiones basadas en las Sagradas Escrituras. Cristo no participó en aquella vida pecaminosa de los pecadores. Es más, hubo ocasiones, por ejemplo, cuando Jesús clara y públicamente identificó conducta pecaminosa como tal, y lo que era, por ejemplo, volcando las mesas de los cambiadores de monedas en el templo. Quizá la cosa más cristiana que hacer es declinar amablemente la invitación a la boda o a esta unión y explicar el por qué. Hay que decir no, pero no terminemos la conversación ahí. Hay otra lectura que Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del versículo 34 al 39. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mí, la encontrará. Dije que no termines la conversación diciendo no, sino decirle a alguien que no puedes asistir a su ceremonia sabiendo que es
completamente en oposición a tu fe. Y eso no es expresar falta de amor o caridad. Por el contrario, es expresarles un amor ágape, aquel amor que se sacrifica por el bien de los demás. El apostolado Koresh es la respuesta católica para aquellos hijos de Dios que sienten atracción al mismo sexo y desean caminar de la mano con Jesús y de su iglesia. Si tú sientes el deseo de vivir tu fe de acuerdo a lo que enseña la iglesia y viviendo en santidad, puedes comunicarte conmigo. Recuerda que toda la comunicación con Koresh es completamente confidencial. Vivimos en tiempos, queridos amigos, pueblo de Dios, que la iglesia como madre debe de acompañar a aquellas personas que se han alejado de Jesús, de Dios, de su iglesia, por sus propias acciones. El acompañamiento es la base del amor y al final tenemos que animarlos a que encuentren a ese Jesús, al verdadero Jesús, que nos ama, que nos invita a tomar nuestra cruz de cada día. Que Dios me los bendiga.